Bueno, aquí les presento otra opción para lo que es la respuesta remota, ¿verdad? Como modo para conocer si el estudiante está entendiendo o no algún tema en particular de una forma rápida. Entre las diferencias entre el Plickr y el Socrative es de que aquí sí necesitamos que el estudiante tenga conexión a internet, ya que lo que hace él es bajar una aplicación, ¿verdad? Que es Socrative para estudiantes. Nosotros tendríamos Socrative para profesor y tendríamos que brindarle acceso a internet o que ellos tengan algún plan de internet para poder ingresar al aula, ¿verdad? Nosotros definimos un nombre de aula, el que nosotros querramos, ¿verdad? Y la aplicación le solicita entonces que ingrese a esa aula, ¿verdad? Entonces la versión gratuita nos sirve solo para lo que es solamente tener un aula, ¿verdad? Yo he tenido alrededor de 40 estudiantes en una de ellas, ¿verdad? Y pensando en la parte formativa, pues es suficiente, ¿verdad? Y la cuestión de reportes no se hace tan necesario para poder trabajar con la aplicación. Ok, aquí ya estamos en la plataforma. Aquí yo le proporcioné este nombre, Ciencia 16, creo que en ese año empecé a usarlo. Y bueno, tenemos esta como plataforma, ¿verdad? En donde tenemos la parte de inicio, pruebas, clases, informes y resultados. Aquí en esta parte me aparece lo que son la cantidad de estudiantes que estén conectados al momento de lo que es el uso, ¿verdad? De la aplicación. Por ejemplo, sale la opción vaciar clases y eso sirve, por ejemplo, para si yo quiero solo hacer una pregunta rápida, ¿verdad? Que contesten, ¿verdad? Y seguir con la clase, entonces yo le doy vaciar clase y entonces saca todo del aula, ¿verdad? Y pues permite volver en algún momento posterior generar otras preguntas. Entonces tenemos la parte de pruebas. Entonces aquí ya es una vez generada. O sea, lo básico sería configurar el nombre del aula y después lo que son las pruebas. Una vez con las pruebas hechas, entonces nosotros decidimos cuál aplicar según el nombre que nosotros proporcionamos y de ahí entonces nos vamos a la parte siguiente. Entonces, como ven aquí dice feedback instantáneo, significa que ellos contestan y nosotros si le proporcionamos a las preguntas alguna retroalimentación, pues le va a salir algún mensaje, si no simplemente le va a decir que está mala o buena la respuesta que él colocó. Aquí dice, por ejemplo, para la parte de abrir navegación, que los estudiantes pueden responder en cualquier orden y entonces ir revisando todas las preguntas, ¿verdad? Y de ahí entonces nosotros podemos monitorear lo que es el progreso. Es decir, que si son 7 preguntas, nos aparece el llenado con color verde o rojo, según si contesta de manera correcta verde y rojo malo, ¿verdad? De esta forma nosotros podemos inclinar nuestras discusiones para pues, darles ideas al estudiante, ¿verdad? Y tal vez llegar a que genere la conclusión a una respuesta correcta. Aquí pues el moderado por profesor, lo que yo he hecho es, ¿verdad? Que genera pregunta por pregunta. Uno va avanzando, ¿verdad? Le da un tiempo para que contesten cada una de las preguntas. Y la diferencia con el anterior es que no pueden navegar de una a otra, ¿verdad? Sino que en el ritmo que yo defina, con el tiempo que yo proporcione. Entonces, una vez seleccionado eso, ¿verdad? Hay varias opciones que aparecen. Nosotros, pues, según lo que necesitemos hacer o dispongamos, entonces podemos darle a aceptar, a empezar. Ya con eso tenemos la parte de prueba. Carrera espacial siempre se basa en el banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos la pregunta, el banco de preguntas. Aquí, según la cantidad de estudiantes, hacemos los equipos. Si dice asignar automáticamente, lo que hace es por colores, ¿verdad? Y aquí, pues, son iconos para, pues, en este caso, ver cómo va la pantalla moviéndose conforme ellos van contestando. Entonces, por ejemplo, ya con eso nosotros ellos van avanzando en las preguntas. La opción sería entonces de que ellos de manera colaborativa empiecen a contestar las preguntas y pues al final pues se decide si se desea recompensar con algún tipo de puntaje, ¿verdad? O cualquier forma en la que el alumno pueda seguir motivado a participar en estas actividades. Entonces, según el grupo va avanzando con respuestas correctas, los aviones o lo que sea que nosotros coloquemos de figura va a ir avanzando, ¿verdad? Hasta que llegue a la parte final.
Luego entonces de finalizar aparece el reporte, ¿verdad? Con los grupos y las respuestas que ellos obtuvieron. Ok, entonces tenemos ya pregunta final. Entonces aquí nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué les pareció la clase, verdad? Entonces decía de que aquí es para el final de la clase, aquí salen las preguntas que aparecen, ¿verdad? Dice que también entiende el material del día de hoy, totalmente lo consiguió, muy bien, no tanto, ¿verdad? Que has aprendido en la clase de hoy, ¿verdad? En la parte reflexiva, ¿verdad? Que es importante y mencionan en la literatura, ¿verdad? Y la parte entonces de por favor responda a la pregunta del maestro, ahí nosotros podemos preparar cualquier pregunta, decírselas a ellos entonces y que ellos contesten. Pues la parte de preguntas rápidas, ¿verdad? Aquí pues respuesta múltiple, nosotros generamos, o sea, haríamos la pregunta, ¿verdad? No aparecería en los celulares, sino que ellos simplemente contestan, ¿verdad? Y ya nosotros podemos saber si, por ejemplo, están entendiendo o no el tema, ¿verdad? Lo mismo sería con las otras, y pues sería la opción de que nos va apareciendo las respuestas que ellos van escribiendo. Ya eso sería entonces la parte de como la administración, ¿verdad? Ya en lo que son los informes, entonces aquí aparecen todas las veces que nosotros aplicamos algo. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen lo que es el resultado, ¿verdad? Aquí podemos ver qué porcentaje de las respuestas ellos contestaron de manera correcta, y también nos permite entonces generar un informe, ¿verdad? Ya sea un PDF con las preguntas o un Excel, ¿verdad? En caso que nosotros necesitemos pues documentar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces igual la parte de resultados, esto es en el momento que nosotros estamos aplicando aparece básicamente este mismo informe, solo que lo que vamos viendo es que se va llenando en tiempo real, ¿verdad? Como dicen, o sea, nosotros estaríamos viendo lo que es cómo se van colocando esos colores verde y rojo, ¿verdad? A medida que se van generando las preguntas. Bueno, en la parte de clases, aquí entonces donde nosotros definimos cómo se va a llamar el curso, ¿verdad? Y la forma en que ellos van a ingresar, ¿verdad? Si es de forma única, es decir, solamente los que conozcan esta parte van a poder ver lo que es las preguntas que presentemos. Y en la parte de pruebas, ¿verdad? Entonces nosotros le damos a la opción añadir prueba. Igual da la opción de poder compartir con otros profesores lo que son los bancos de preguntas. Aquí tenemos entonces el título, ¿verdad? Y de ahí vamos agregando las preguntas con imágenes y definiendo cuál es la respuesta correcta. Entonces, bueno, ahí nos pide que terminemos de generar las preguntas, ¿verdad? Una vez se termina la elaboración de la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos entonces ya cuando está lleno se mira más o menos de esta forma, y cuando nosotros decimos queremos aplicar esta prueba, entonces aparecen todas ellas, ¿verdad? Y nosotros decidimos entonces si llegamos hasta la pregunta 17 o no. Entonces, bueno, ese es el uso básico, ¿verdad? De lo que es Sócrates, ¿verdad? También si en algún momento tenemos la opción de que los estudiantes tengan computadora, entonces no solamente pueden con el celular, sino también con su computadora ingresar a b.socrative, y entonces ya ahí ellos ingresarían. Entonces ellos aquí están esperando, ¿verdad?, a que ingresen. Perdón, aquí tendría que decir, por ejemplo, ciencia 16. Y de ahí entonces, bueno, esa es la parte que yo tenía activo acá, ¿verdad? Entonces, ya con eso, nosotros los estudiantes podrían contestar las preguntas, ¿verdad? Incluso en este momento que no podemos estar de manera presencial, entonces igual nosotros podríamos estar en las conferencias y en lugar de usar la encuesta de las aplicaciones de las videoconferencias, podemos tener aquí ya preparados nuestras preguntas, ¿verdad? Y tener un registro, ¿verdad?, de lo que es todas las preguntas que nosotros queramos proporcionarles.